Buen día, hermanas, hermanos del caminar con corazón, del caminar consciente. Nuevamente, aquí en esta bonita sección de preguntas y respuestas. Y ahora toca el turno a este comentario, que nos dice que qué libros existen sobre nahualismo o chamanismo, y cuáles hemos leído, y de esta manera, muy resumida, le vamos a contestar a la hermana Carmen Salinas. Desde una perspectiva general, podemos poner la serie de libros de Castaneda y su aprendizaje con el Nahual Don Juan. El problema de Carlos es que muchos lo leen, pero pocos le entienden, y en realidad es así con todos y todas las personas que escriben acerca de la conciencia. Muchas personas creen que solo por leer ya saben y ya verán la energía. Se quedan en ese plano de satisfacción intelectual, pero nunca el de la práctica. Tienen la teoría, pero no quieren practicarla. Y este es el error que cometen la mayoría de las personas que quieren aprender sobre el tema. Y muchas veces, como no les funciona lo que leen, ya hablan de que es fraude de hippies, de charlatanería o de New Age, etc. Yo recomendaría, si quieren entender de qué va la enseñanza nahualera y no conocen tanto este tema, empezar por La Rueda del Tiempo de Carlos. Es un libro con una compilación de enseñanzas de todo el tiempo que estuvo Castaneda con su maestro. En este libro, Carlos elige lo que para él sería lo más relevante de esas enseñanzas. Es un libro de citas, una compilación o un resumen de la mayoría de sus libros. Este texto lo tengo aquí en el canal, se los dejo en la pestaña. Si les gusta, pueden empezar a leer poco a poco los otros libros completos. Algunos dicen que no hay necesidad de empezar por las enseñanzas de Don Juan, que es el primero, sino que se pueden ir campechaneando los libros. Yo no haría tanto esta recomendación. Si es la primera vez que lo van a leer, creo que sí es importante seguir una primera lectura, un orden, y ya después sí agarrarlos como ustedes vayan queriendo. Eso sí, también recomiendo que busquen información sobre los pases mágicos. Y bueno, también otra de las recomendaciones que yo les haría es que no crean también todo lo que se habla de Carlos y todo lo que se habla de Don Juan. Por ahí hay muchos grupos de Facebook, de Instagram, de TikTok o cualquier red social en donde se habla mucho sobre Carlos, pero también a veces le exageran demasiado, ¿no? Entonces es mejor que ustedes mismos vayan experimentando ese conocimiento, que ustedes mismos empiecen a hacer sus esfuerzos conscientes para que lo comprueben y no se los digan. Y ustedes mismos se darán cuenta qué personas realmente saben sobre el tema y qué personas en realidad sí son charlatanes. El otro personaje conocido por la mayoría es Jacobo Grinberg. Aunque Jacobo, desde mi perspectiva, siempre escribió con base al conocimiento científico, no se pudo quitar esta parte académica, y por lo mismo, siempre escribía desde la importancia personal. Ustedes se pueden dar cuenta de ello si leen primero a Carlos y luego a Jacobo. Grinberg, desde mi perspectiva, claro, siempre ponía su persona primero y después la enseñanza. Un ejemplo es el encuentro que tiene con Don Lucio, donde este último le comunica que todavía no lo pueden recibir los maestros, que en este caso serían los tlaloques, porque no está listo, y él apela a verlos a huevo, por el capricho de sacar información, algo que Carlos en un principio también hizo, pero que Don Juan poco a poco lo va bajando de esa nube. Podemos decir que Grinberg escribe desde dos perspectivas, la de la práctica de campo y la de laboratorio. Es precisamente esta serie de libros que se llaman Los Chamanes de México, donde aborda los temas de la conciencia, con muchos curanderos y curandoras que conoce y con los que tiene encuentros alrededor y en muchas partes de la República Mexicana. El más famoso es el aprendizaje que tiene con Doña Pachita, la gran curandera, que decía que el espíritu del tlatoani joven abuelo Cuauhtémoc se adentraba en ella para curar y hacer operaciones con órganos materializados in situ. Respecto a su teoría sintérgica, él no es el primer científico que habla sobre la expansión de la conciencia. Anteriormente a él, hubo un grupo de psicólogos y psiquiatras y neurocientíficos estadounidenses que lograron una gran influencia en este rubro, por allá de los años 50, 60. Al igual que Jacobo, al ser también académicos, escriben desde esta perspectiva académica y también desde la importancia personal. Entonces, no hay mucha diferencia entre Jacobo y ellos, pero ellos sí fueron primeros que Jacobo, ¿no? También es interesante adentrarse a estos sujetos. Aquí tenemos a Timothy Leary y su teoría de los 8 neurocircuitos, que tiene que ver con ciertos niveles de conciencia a los que puede llegar el ser humano.
Su contemporáneo y amigo John Lilly, neurocientífico que escribió sobre el LSD y su relación con ciertos estados de conciencia, aunque yo no recomendaría tanto adentrarse a sustancias que ayuden a entrar en estos estados. Si lo llegan a hacer, que sea con personas que sepan llevarlos y que sepan de verdad. Que sepan del tema y no los dejen ir solos, como muchos ayahuasqueros, que hasta incluso te piden les des tu energía a ellos y a los inorgánicos. Libros como El Centro del Ciclón, Disparador Cósmico, son también buenos comienzos para adentrarse al caminar con corazón. Obviamente Gurdjieff y El Cuarto Camino, aquí incluiremos a Uspensky y a Blavatsky, que en realidad esta última es anterior al Cuarto Camino. También tenemos a Annie Besant, una gran también escritora y también una gran contribuyente al caminar. No podemos dejar de lado a los clásicos como Platón, Descartes, Spinoza, Schopenhauer, que sí, yo sé que muchos dirán que es filosofía, pero son de los filósofos más nahualeros que pueden leer. Las enseñanzas de Osho, de Buda, del Maestro Cristo, etc. Si practican tarot, está el Tarot Aditum, Fundamentos del Tarot de Paul Foster y toda su obra también son buen comienzo. Desde una perspectiva más contemporánea, están los, por así decirlo, alumnos de Carlos, como Armando Torres y Víctor Sánchez. De ambos tengo lecturas en el canal, en realidad de la mayoría tengo lecturas. Pero como dije en un principio, ustedes pueden leer todo lo que quieran, pero si no hacen esfuerzos conscientes, si no practican pases mágicos, o yoga, o alguna danza, el comer sano, con más verdura y menos carne, alimentar bien el cuerpo, la energía también, que en realidad esta es la base, ser constante, no porque lean sobre conciencia, nahuales, chamanes, automáticamente ya se volverán seres de conocimiento. A muchos les gusta leer, pero son pocos los que tratan y llevan una vida en el camino del guerrero. Este camino es para todos, pero no todos le entran al encuentro, porque apenas empiezan a percibir y ven a un inorgánico bien escuálido, se espantan y mejor vuelven a la vida del desmadre y el vicio. Y aquí, en el caminar, también hay relajo y hasta mucho mejor. Desde una perspectiva académica, les recomiendo a Mercedes de la Garza, a Mircea Eliade o a Michel Perrin, entre otros. Pero bueno, solo puse algunos autores, hay muchos más. Lo importante es que ustedes no se claven con algún autor o escuela, téngalos como base. Un repaso, pero no de por vida. Construyan su camino y verán que con el paso del tiempo no habrá necesidad de tanto libro, porque su mejor libro para leer serán sus esfuerzos conscientes, será la naturaleza, el universo, ustedes mismas, ustedes mismos. El universo habló conmigo y me susurró, In Lakesh, eres mi otro yo, y asimismo les digo a ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado, hermanas, hermanos, que tengan un muy buen día.